tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Es el episodio 92 del 20 de enero del 2025 y es un lunes. Y el episodio de hoy es un tema que me encanta, el milagro de la creación. En este episodio es muy sencillo, no tengo videos de soporte, solo la imagen que ven en su pantalla. Son videos que es un podcast puro, un pequeño monólogo puro de mi parte hacia ustedes. Y este tema a mí me encanta por su simpleza, pero por su hermosura. Estamos constantemente siendo impresionados por milagros. Yo siento que esto tiene miles de años. He comentado que siento que la raza humana es mucho más antigua que lo que se nos dice de aproximadamente 50.000 a 100.000 años. Yo siento que va a los millones, pero bueno, es parte de este proceso de historia escondida, de historia oculta que no quieren revelar. Otras etapas, como por ejemplo, otras etapas, no voy a decir para no meter el video en problemas, pero otras etapas que se rumora, ¿verdad?, que hubo de la humanidad. Y siempre hemos sido impresionados por milagros. También he dicho, cuando se nos ha dicho ahorita que está muy de moda el tema OVNI, el tema WAP, que eso para mí tiene también centenas o millones de años en que seres llegaron en sus naves e imagínense nosotros, pues éramos muy básicos, si acaso teníamos carretas, ruedas, estoy exagerando, posiblemente ni eso. Nos movíamos tal vez con caballos, etcétera. Insisto, tal vez no habíamos llegado ni a ese grado de complejidad. Y pues viene un ser que vuela y aterriza, y pues para nosotros ya el puro hecho de no morir de la impresión, yo creo que ya era ventaja. Y obviamente eso se nos hacía un milagro, ¿no? Luego ellos, utilizando sus poderes desarrollados que todos tenemos, pero ellos digamos que ya habían adquirido la madurez para desarrollarlos, pues ni se diga, ¿no? Entonces nosotros impresionados y los nombramos dioses, ¿no? Ese fue el concepto del suprahumano, del milagro, al venir seres mucho más avanzados, al hacer cosas que para nosotros excedían la realidad, excedían los límites de nuestra mente, de nuestra racionalización, y entonces simplemente se definían como dioses. De ahí viene, en mi opinión, ese es mi sentir, y volvemos, este es un show de opinión, yo aquí les presento mi sentir, lo que está dentro de mí. No me pidan pruebas de lo que acabo de decir, no me pidan pruebas de nada de lo que digo, simplemente como si estuviera yo relatándoles una novela de ciencia ficción. Ya ustedes eligen si hay algo que esto haga sentido o no. Eso es para ustedes. La reacción a lo que yo les presento, ustedes mandan. Y ojalá sea neutral y positiva. Está perfecto, neutral, interesante, divertida, positiva, que les cause algo que dentro de ustedes se mueva para que ustedes mismos busquen eso. Eso es una reacción positiva o resonancia, también se le dice. Y ojalá no genere una reacción negativa y si es el caso, yo siempre los invito a que ustedes lo midan, tengan discernimiento y en un momento dado apaguen el video, inclusive se desuscriban si les estoy causando esa reacción. Porque, insisto, eso yo no lo puedo controlar, eso es algo que ustedes definen. Entonces, volviendo al tema, para mí el real milagro, el único milagro, es el milagro de la creación. Y lo hermoso es que todos hemos sido beneficiados con este milagro de igual manera. El día, vamos a hablar de ti que me estás escuchando, el día que tú fuiste creado, sucedió un milagro. El creador decide mandar otra parte de sí mismo, otra parte del todo, un pequeño cachito. Imagínense que se arranca un pequeño pedacito y dice, vamos, vete a experimentar el universo, vete a ayudarme a crear este universo, porque es lo que estamos haciendo. Venimos a servir al todo. Somos parte del todo para servir al todo. Por eso estamos diseñados, enfocados de fábrica al servicio a los demás. Que durante estas experiencias, a base de nuestra confusión, a base de nuestra falta de entendimiento, a base de nuestra falta de madurez, pensamos que estamos en el servicio a nosotros mismos, ese es otro boleto. Ese es otro boleto. Que no, la verdad no es el caso que hablo hoy de eso. Lo que les digo es que de fábrica, de la creación, salimos y es un milagro. Y el creador, en su hermosa benevolencia, en su amor puro, ilimitado y sin condiciones, nos da todo desde un principio. Les decía que en dialectshow.tv, mi canal en inglés, que por cierto, si hablas inglés y te interesa el contenido, aunque es similar, es diferente, diferentes invitados, diferentes temas, tal vez posiblemente te agrade, simplemente el vínculo está en todos los videos y también en la descripción del canal o simplemente en tu navegador, thealexshow.tv en inglés, ¿verdad? Volviendo al tema, les decía que en el canal en inglés
por mucho tiempo yo hacía una metáfora de una mochila y decía que el creador nos ponía una mochila, ahí nos ponía todo como si fuéramos a la escuela, recuerdan, digo, los que ya tienen mi edad, cerca de mi edad, 51 años, 50 años, 40 años, se acostumbraban, no los backpacks de ahora y nada, se acostumbraban a unas mochilas muy pesadas, muy poco cómodas, se le ponía uno en la espalda o algunos eran como maletines, como si fuéramos pequeños ejecutivos, inclusive marca Samsonite, algunas de ellas. Y ahí nos ponían, ahí estaban la libreta, los libros, lápices, plumas y demás, reglas y todo. Bueno, igualito que eso, es una metáfora, el creador ahí pone todo. Pero, pero, lo debemos de ir descubriendo poco a poco como vayamos adquiriendo madurez. Porque en esencia, como platiqué, me parece en el episodio pasado, lo que sucede cuando se descubren estos poderes y no se tiene la madurez de entender que son para el beneficio del todo, no son para el beneficio de la experiencia. Somos una experiencia. Al final tenemos la ilusión que somos algo separado, pero en realidad somos parte del todo. Esa es la realidad, esa es la verdad. Tu verdadero ser es parte del todo. No hay separaciones. Tú y yo y todos los que nos escuchan y todos los del mundo y de todos los planetas y de todas las galaxias somos parte del todo. Y por cierto, no solo los seres humanos o los seres conscientes, sino animales, plantas, una roca, una gota de agua. Todos somos parte del todo. Y en esencia, todos venimos a servirnos unos a los otros. Y no es lo de menos de qué vamos a recibir a cambio. Y es lo de menos si vamos a ser beneficiados, porque al final no venimos a ser beneficiados, venimos a servir. Fuimos creados para el servicio del universo, para el servicio de la unidad, para el servicio de la creación. Entonces, el milagro es ese día. Ese día tienes tu boleto, se sacó la lotería. Vámonos a tener una experiencia, a imaginar que eres un ser separado, porque al final tienes que descubrir tú mismo que no lo eres y que quieres regresar a la creación. Y ese es el momento, ese es el hermoso momento en que no hay arrogancia, en que hay total humildad, en que de alguna manera tú simplemente ya no sabes cuándo vas a regresar a la creación, pero estás perfectamente de acuerdo con eso. Es el momento que eres llamado de vuelta y como lo dicen las religiones, ocupas tu lugar al lado del Padre. Sí, así tal cual, literal. Entonces, espero les haya gustado este muy corto episodio del lunes, muy directo. El real milagro para mí, por favor, dejen de buscar milagros o dejen de sentir que hay milagros. El real milagro es el milagro de la creación. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.